Las voces en el campo, aquí entramos ya entonces a decantar o a explicar el proceso conducido para la investigación. En principio, ya les he comentado que trabajé con la teoría fundamentada, y la teoría fundamentada es un proceso creativo de flujo libre que se basa fundamentalmente en 3 etapas o en 3 procesos. El primer proceso es la codificación abierta y deriva de las entrevistas. ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con las entrevistas? Obtenemos la información cruda, así, tal cual, toda la información de los discursos transcritos literalmente como ellos lo presentan. Y luego, ¿qué hacemos con esos discursos? La codificación abierta nos dice que tenemos que ir trabajando la reducción de los datos, pero dándole sentidos en esos procesos de reducción. Entonces no podemos procesar esta cantidad de información y por eso vamos creando reducciones que nos permitan simplificar o abstraer las ideas más importantes que se relacionan con el propósito de la investigación, que en mi caso llamé indicios. De esa entrevista inicial que vimos, se generan indicios, por supuesto, son párrafos mucho más pequeños, frases o ideas que me permiten recoger lo esencial, lo sustantivo dentro de esos discursos de los actores. Y de esos indicios todavía los encabezamos en un nivel más abstracto todavía, porque esto es extenso para poderlo procesar y generar la teoría. De los indicios derivé códigos. ¿Y qué fueron los códigos? Enunciados. Enunciados que representan los discursos de esos actores. Entonces, de la entrevista cruda llegamos hasta aquí. Y luego entonces la codificación abierta nos lleva a la codificación axial. Todos esos códigos los aglutinamos en función de sus propiedades y relaciones en encabezados todavía más grandes que llamamos categorías de segundo nivel, o como lo llama Strauss y Corbin, subcategorías. En este caso fueron categorías de segundo nivel. Quiero decir que el primer informante, y vemos la carita, eso es intencionado, este fue el primer informante, me permitió generar 10 categorías. 10 categorías. Después, entonces, ¿qué hacemos? Hay un método importante dentro de la teoría fundamentada, que es la comparación continua. Yo analizo mi primera entrevista y luego que la analizo es que voy a hacer la segunda entrevista. No se hacen todas las entrevistas y se analizan de manera paralela. Se van desarrollando para poder establecer la comparación entre una y otra. Entonces, en la segunda entrevista, que es el informante 1 más el 2, fíjense como las primeras 10, que son las amarillas, se repitieron. Es decir, los discursos del segundo actor educativo me permitieron consolidar las primeras 10 categorías de segundo nivel que habían creado, pero además generaron 3 nuevas categorías de segundo nivel. ¿Qué me dice esto? Esto me dice, todavía está surgiendo información, y esto es el muestreo teórico, es decir, tienes que seguir produciendo entrevistas hasta que nos emerjan nuevos datos o nuevas categorías, es decir, nuevos datos que agreguen un valor distinto a lo que ya tenemos. Entonces aquí surgen las 3 categorías: políticas educativas, entorno tecnosocial y sistema modular para el desarrollo de aprendizajes. Y así la tercera entrevista. Fíjense que en azul vamos viendo cómo las primeras que teníamos más las 3 del segundo informante nos permitieron consolidar de nuevo 13 categorías. ¿Qué nos dice esto? No emergieron nuevos datos. Y como no emergieron nuevos datos, sino que se fortalecieron las categorías que ya existían, lo que ocurre aquí es que consideramos que ya se desarrolló la saturación teórica, es decir, ya encontré lo que estaba buscando. Estas categorías fueron agrupadas en un nivel de encabezado mucho más abstracto todavía, porque de eso se trata, de ir reduciendo, y nos llevaron a la categoría de primer nivel, que fueron fundamentalmente 7 categorías. Estas 7 categorías nos hablan de praxis pedagógica innovadora y enfoques originales para la enseñanza y el aprendizaje, aprendizaje y desarrollo, actores educativos, visión y acción curricular, ambientes inteligentes para la gestión educativa, universidades pedagógicas inteligentes y entorno tecnológico y social. Es decir, ya ahí vamos reduciendo, y después de aquí vamos entonces a la tercera fase de la teoría fundamentada, que es trabajar la codificación selectiva, que no es otra cosa que reducir los datos
interpretarlos y refinar esa teoría, es decir, conceptualizar, interpretar y refinar todos esos productos del conocimiento que van a estar fundamentados en todos esos discursos que hemos desarrollado. Fíjense que, por ejemplo, rápidamente voy a pasar estas láminas, pero por ejemplo, para la categoría prácticas pedagógicas, ¿quiénes la convirtieron? ¿O quiénes la desarrollan? ¿Quiénes las aglutinan? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, praxis innovadora, praxis docente innovadora, modelo constructivo social y personalizado del aprendizaje, ambientes inteligentes de aprendizaje y oportunidades de mejora. Vamos a ver la siguiente, aprendizaje y desarrollo. Entonces tenemos dos categorías de segundo nivel que son las que le aportan valor y me permiten conceptualizar entonces la categoría de primer nivel. Modelo constructivo, social y personalizado del aprendizaje, ambientes inteligentes de aprendizaje. Nótese que modelos constructivos, social y personalizado del aprendizaje se repite como categoría en la categoría praxis docente innovadora y enfoques originales de la enseñanza, y también aquí, porque es que así nos lleva a la conceptualización, es decir, un profesor que sea innovador tiene que tener en cuenta el modelo del aprendizaje, y entonces el aprendizaje y desarrollo se desarrolla a partir de estas premisas, es constructivo, es social y es personalizado. Entonces hay categorías de primer nivel en las que vamos a ver reportadas categorías de segundo nivel que también le aportan y se van a ver, pareciera repetidas, pero realmente aportan valor a la información. Y así se fueron decantando todas: actores educativos, visión y acción curricular, ambientes inteligentes para la gestión educativa, universidades pedagógicas inteligentes y entorno tecnológico y social, que es la última categoría que solo sumó la categoría de segundo nivel, entorno tecnosocial. Entre los hallazgos, aquí vamos a relacionar algunos de los discursos de los actores que me permitieron sumar valor y fundamentar esa teoría construida. El primer hallazgo, romper esquemas tradicionales de formación. Quise resaltar aquí, para no leer todo el discurso, pero viene de allí, algunas palabras que me parecieron clave y que además fueron de las que derivaron esos códigos que vamos creando, ¿no? Entonces dice, bueno, que genere cambio, que los docentes desarrollen ideas innovadoras, que tengan nuevas metodologías. Y esto está totalmente conectado con las ideas de McLuhan, que es un inspirador universal y que además es clásico y que nos dice: la etapa de la transmisión se acabó, es necesario que el docente renueve sus procesos de transformación, es necesario que altere y que cambie las rutinas de enseñanza y de aprendizaje. Fíjense cómo los discursos de los actores de alguna manera se van conectando con esas teorías que utilizamos en el marco metodológico y tienen una razón de ser. Otro hallazgo, por ejemplo, que ellos puedan expresarse, que puedan trabajar de manera colaborativa y que además puedan moverse libremente. Esto tiene mucho que ver con las ideas de Kushner, que nos dice el trabajo en equipo, también con Piaget y Vygotsky, que habla del interaccionismo, de las interacciones sociales que se producen en los ambientes de formación. Entonces así fui relacionando cada una de los hallazgos con esos teóricos y decía, bueno, sí, tenemos toda la relación, y a pesar de ser teorías clásicas, la gente las está gritando, las está pidiendo, sobre todo los que están imbuidos en esos procesos tecnológicos. Aquí, por ejemplo, interesante esta, porque dice que, por ejemplo, tenemos que poner nuestro sistema personal de aprendizaje. Esto es muy importante. No importa lo que nos entregue el profesor, nosotros podemos crear nuestros propios entornos y formarnos a través de ellos, crear nuestras rutinas espaciotemporales para podernos formar. Y, por ejemplo, esta profesora dice, y esto nos pasa a muchos, yo sigo a bastantes personas a través de internet. Y con esas personas que sigo he aprendido mucho, por ejemplo del Twitter, y eso es verdad. A veces uno encuentra un comentario, miren esta videoclase o este foro, o participen, y tú vas y te vas conectando y vas aprendiendo, porque aprendes en contextos formales. ¿Y esto es de quién? Esto no es otra cosa que el conectivismo de Siemens, y que además Domnes lo reinstituyó, y que Gutiérrez también habla de la comunicación o de la pedagogía de la comunicación. Entonces ahí vamos viendo cómo se van conectando todas estas ideas clásicas.
Los muchachos son abiertos a aprender donde sea. Esto también es conectivismo, esto también es Bronfenbrenner, que dice que nosotros nos desarrollamos, el desarrollo cognitivo y el comportamiento de las personas se da en distintos entornos sociales y que las personas tienen la oportunidad, la disposición es distinta, pero tienen la oportunidad de configurar sus espacios para aprender e interactuar con otros. Así, para la categoría 5, ambientes inteligentes para la gestión educativa, entonces tenemos interacción con múltiples dispositivos, seguimos entonces viendo la posibilidad de tener ambientes de aprendizaje, la posibilidad de conectarse unos con otros y así transformaciones espaciotemporales. Fíjense cómo de una categoría a otra se repiten, es decir, las prácticas docentes innovadoras tiene conexión con las transformaciones espaciotemporales, tengo que empezarlo a asumir. Ellos aprenden 1 hora, 15 minutos al día y cuando quieren y donde quieren, no están supeditados a nuestros espacios y tiempos. El desarrollo de procesos optimizados con tecnología, esto fue una categoría muy importante, nos decía la profesora que en las universidades tienen que obligar, suena rudo, suena difícil, suena dictatorial si lo quieren ver así, pero tienen que conducir procesos obligantes para los docentes para que las utilicen. Por supuesto, esa obligatoriedad está acompañada de una cantidad de capacidades que más adelante vamos a estudiar, pero tienen que conducir que los procesos y las acciones sean optimizadas con tecnología, y esto implica que no es solamente la pedagogía, que no es solamente el hecho de dar las notas, es que todos los procesos de la universidad deben ser optimizados, porque me conducen a trabajar, a interactuar con tecnologías en todos los ambientes, ¿sí? Y bueno, entonces aquí tenemos la formación inicial docente disruptiva, una aproximación teórica desde la perspectiva de docentes latinoamericanos. Aquí ya me concentro en lo que fue la producción, el resultado de esta investigación a partir de estos hallazgos. Tiene una fundamentación muy importante, soportada en la Escuela Nueva de Ferriere, de Montessori, de Dewey, es decir, de tantos actores y filósofos, pensadores, psicólogos clásicos que nos decían que la escuela tiene que ser un centro de transformación de la práctica y transformación de la educación en general. Tiene que ver con la personalización del aprendizaje, que de alguna manera nos sugiere que el aprendizaje es individual. Esto es de Faure, que nos dice el aprendizaje es individual pero también es social y se da en contextos de intercambio también, y eso hay que reconocerlo y hay que promoverlo. Nos dice la pedagogía institucional de Lobrot. Esto es un aspecto muy importante porque es una teoría clásica, pero Lobrot habla de los dos, o sea, para poder producir transformaciones en cualquier contexto, nosotros tenemos que considerar las estructuras, y hay dos enfoques sustantivos, lo objetivo y lo subjetivo, dice él. Lo objetivo tiene que ver con las normas, con los reglamentos que nos conducen a desarrollar cambios, pero lo subjetivo tiene que ver con nuestra actitud, con nosotros, cómo cada uno de nosotros producimos cambio. Entonces, si tú quieres producir un cambio, tienes que normar, pero también tienes que trabajar la cultura digital de la organización para que hayan procesos ideológicos positivos que nos permitan asumir las tendencias tecnológicas e implementarlas de manera positiva dentro del contexto de enseñanza y aprendizaje. Las nuevas posibilidades de la comunicación, intercambios y aprendizaje, esto nuevamente es Gutiérrez, es McLuhan, Gutiérrez, que habla de la pedagogía de la comunicación, es hablar de Siemens, del conectivismo, es decir, todos estos elementos teóricos son sustanciales para poder desarrollar esta pedagogía. García y García nos dice, la calidad de la educación depende no de la pedagogía o de principios pedagógicos declarativos, depende de la renovación pedagógica de los profesionales de la docencia. Yo puedo hacer principios declarativos, pero si no hay una verdadera renovación del ser, nosotros no vamos a lograr cambios en ese sentido. La UNESCO en el año 2006 dice que la profesión docente depende de muchos factores, pero que no hay duda de que un factor preponderante en esta época es la formación inicial de los docentes, y nos invita a hacer cambios y a trabajar hacia allá.
Y luego entonces la Agenda 2030 para el Desarrollo nos dice que hay que promover la inclusión y la calidad de la educación. Pero para lograr este objetivo, nosotros necesitamos, uno, contar con entornos interactivos y eficaces de enseñanza y aprendizaje. Y dos, contar con profesionales habilitados para trabajar en esos entornos. No hay posibilidad de lograr inclusión y calidad de la educación sin tener en cuenta al menos estos elementos, muchos más, pero por lo menos estos son preponderantes dentro del concepto de disrupción. Entonces, bueno, dentro de estos resultados, uno de los componentes estructurantes son los actores educativos y surgieron algunos rasgos del perfil para los docentes, otros rasgos de perfil para los gerentes educativos y otros rasgos del perfil para los estudiantes. Pero en suma, lo que nos dicen es la educación debe ser democrática. Y cuando hablamos de democracia tenemos que entender que el profesor, la comunicación entre el profesor y el estudiante debe ser horizontal. A veces tenemos estudiantes que pueden incluso conocer mucha más información que nosotros. En estos días hablaba con un profesor clásico que me decía: yo enseño el 99% y me guardo el 1%. Yo creo que muchos de nosotros en nuestra trayectoria profesional dentro de la formación hemos escuchado eso, ¿verdad? Los profesores a veces no están ganados a enseñar todo lo que saben. Y yo le decía, si tú no le enseñas el 1%, él lo va a encontrar. Si lo quiere encontrar, lo va a encontrar. Y a lo mejor no va a encontrar el 1, a lo mejor va a encontrar otro porcentaje que tú ni manejabas. Entonces, realmente esas posturas restrictivas en las que yo me guardo lo que sé, no funcionan hoy día. Esos esquemas hay que modelarlos, hay que trabajarlos. Los gerentes educativos se posicionan como un factor clave. Es decir, no puede haber cambio si los gerentes educativos no han entendido y no han asumido que tienen que conducir políticas, tomar decisiones considerando las tendencias. Y los estudiantes tienen que asumir un rol mucho más activo en su proceso de formación, más autodidacta, más autodeterminado y responsable en la conducción de esos procesos.